acerca de las condiciones, lo voy a repetir, siempre repito un poco, de cómo entra el lenguaje y la comunicación a resolver lo que Habermas quiere resolver. Entonces, habíamos dicho que los seres humanos se apoyarían al hablar a lo menos en tres supuestos. Aquello que se dice tiene que ser verdadero, se tiene que ser capaz y tener la voluntad de considerar legítimo aquello que en el marco de las normas establecidas vale como legítimo, lo que por supuesto no excluye que la legitimidad de las normas sea objeto de discusión. La veracidad o sinceridad de los hablantes tiene que suponerse, como también, por cierto, ha de suponerse inteligibilidad. Si se parte de los supuestos inversos, se vería rápidamente el por qué estos son necesarios. Si tuviésemos que suponer que la mayoría de las personas mienten, ahí habríamos quedado en ese ejercicio, que hablar sería algo sin sentido. ¿Qué es lo que quiere hacer Habermas con esto? Erradicar una condición central del pensamiento filosófico, como es la idea que vincula la verdad a la concepción de una verdad evidente a un sujeto como representante de la humanidad. Concepción según la cual el sujeto se desenvuelve en el análisis de su proceso del pensar. La tesis alternativa que propone Habermas es la calificación como verdadera de una afirmación solo puede ser atribuida sobre la base de un intercambio de argumentos. Se trata de una concepción de verdad hipotética. Los juicios pueden ser considerados en el tiempo como verdaderos hasta que en un proceso de argumentaciones intersubjetivas sean refutados. Yo no me voy a referir a todos los cambios y modificaciones internas que ha tenido la obra de Habermas sobre esto, porque estoy apuntando a responder las interrogantes centrales, ¿ya? Claves. Entonces me apoyo en su núcleo y no en las variaciones que él ha tenido de la teoría del consenso. Ahora, este proceso, sin embargo, es objeto de condiciones. Yo los invito a hacer trabajar la imaginación, porque esto cuesta creer, digamos. Uno, en la evidencia cotidiana choca, que decimos la verdad, que no mentimos, etc. Pero Habermas aquí introduce condiciones que son claves. Los participantes deberían disponer sobre recursos, informaciones y lógicas similares, y les estaría vedado utilizar la violencia o amenazar con ellas. Ahí recuerdo que ya habíamos tenido una conversación al respecto. Si estas condiciones no se cumplen, no se trataría de una acción comunicativa, sino que de una acción estratégica. Al respecto, importante aclarar lo siguiente. La teoría de la verdad por consenso apunta a las condiciones y no en primer lugar a los contenidos. ¿Ya? Entonces, traten de subrayar eso al máximo. Estamos hablando de las condiciones y no de los contenidos. Habermas es realista, ya que no ve la posibilidad del consenso en un horizonte cercano y menos aún lo considera de fácil obtención. El intento de alcanzarlo es visto mucho más como un ideal, al cual tendríamos que apegarnos, ya que de no ser así fracasarían tanto teóricamente como prácticamente todos los intentos alternativos de realización de pretensiones teóricamente fundadas. La tercera parte de la respuesta de Habermas dice relación con la distinción entre teorías y normas. Y aquí vean lo siguiente: para la formación de un consenso compiten explicaciones o teorías por el predicado de verdaderas, mientras que las normas luchan por obtener la cualidad de legítimas. A través de esta dimensión quiere arribar Habermas a la caracterización de síntomas patológicos. A través de ambas dimensiones caracteriza síntomas que él denomina patologías de la sociedad moderna. Nos indica que con la filosofía de la Ilustración y con el correspondiente desarrollo del conocimiento científico y técnico ha surgido una ideología productivista que nos ha hecho olvidar que, para expresarlo en términos kantianos, no todo lo que podemos hacer es digno de ser realizado. Esto nos habría llevado a traspasar a las instituciones el control de nuestras acciones, con lo cual la autonomía del individuo ha quedado en peligro o fuertemente erosionada. Habermas reconoce y estima positivo, sin embargo, la separación como proceso de diferenciación que se ha dado, por ejemplo, en la economía y política respecto de la religión. Lo mismo vale para el derecho en relación a la moral.
Esta diferenciación ha conducido sin duda alguna a un incremento de las capacidades para solucionar y resolver grandes desafíos sociales, pero hoy estaríamos enfrentados a una colonización del mundo de la vida por los imperativos de las racionalidades sistémicas en constante lucha por expandirse. Ahora, cuando se llega a una cosificación, solamente se llega a una racionalización y cosificación de la praxis comunicativa por la penetración de formas económicas y de racionalidad administrativas en esferas de acción que se resisten a ser alteradas por los medios como el dinero y el poder, debido a que estas esferas estarían especialmente especializadas en la transmisión cultural, en la integración social y de una formación reflexiva a través de una orientación hacia el entendimiento. Yo aquí estoy cerrando la gran respuesta de Habermas. ¿Cómo lo resuelve? Después esto lo vamos a desarmar y la exposición mía va a tener otro carácter, pero ahora estoy un poco presionado por las dos clases que no tuvimos de cerrar pregunta, problema y tesis. Habíamos partido en la primera clase, punto de partida, problema, tesis. Y ahora están las respuestas de cómo él hace ingresar el lenguaje y la comunicación para resolver la pretensión de universalidad de la razón, ampliar el concepto de razón a acción comunicativa. En eso estamos. Esta era la tercera respuesta. Después lo vamos a volver a pasar, tanto en comparación como en Luhmann, como de manera inherente, en los textos que ustedes están trabajando con Mario. ¿Ya? Ahora, ¿qué le preocupa a Habermas? Que el pensamiento y acciones estratégicas dominantes cuestionarían cada vez más el imperativo kantiano de no ver en el otro un simple medio, sino que una finalidad en sí. Yo cuando les pedí que echen a volar su imaginación, acá Habermas habla, hay esferas que se resisten a ser cosificadas por los imperativos sistémicos. Traten de imaginar lo que pasa en la salud, en la educación, en las relaciones de amistad hoy día, ¿ya? Etcétera, etcétera. El autor persigue el desarrollo de una teoría de finalidad práctica. Recuerden que en uno de los hitos que yo les marqué estaba el sentido de la teoría como el problema de la teoría y praxis de la teoría o la intervención de la teoría. Ahora, ¿qué significa para Habermas que la teoría debe tener una finalidad práctica? Nada menos que el intento de recuperar la casi ya disuelta y diluida unidad entre conocimiento técnico y responsabilidad moral. Eso ustedes lo están trabajando o lo van a trabajar ya con el tema de los expertos, lo han visto en ciencia y tecnología, y hay un texto sobre universidad que es muy actual, está en teoría y praxis casi al final. Es aquí donde entramos de lleno en nuestro tema específico, que no es otro que el de la legitimidad. Un funcionamiento en un sentido meramente sistémico tendría que ser medido también por sus resultados finales, pero una legitimidad que resultase solo por procedimientos no sería en virtud realmente legítima. Ese es un punto de discusión clave con el funcionalismo sistémico de Luhmann. Racionalidad por procedimientos, por ejemplo. U otra racionalidad. Lo vamos a ver eso cuando trabajemos el caso del derecho y la economía. Para poder experimentar algo como legítimo, tendrían que estar los seres humanos en condiciones de poder aprobar el contenido de los respectivos asuntos. Aquí viene inmediatamente una crítica, decir, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos en contenido realmente de debatir, ya, para poder aprobar con fundamento o rechazar lo que está en debate? Nos falta tiempo, nos falta confianza, nos faltan recursos, ya. La tensión entre los procedimientos y la introducción de principios fundamentales los discute Habermas en el primer tomo de su teoría de la acción comunicativa, en sus estudios sobre derecho y moral, en su libro Facticidad y validez y en sus últimos trabajos sobre el Estado postnacional y las posibilidades de una sociedad civil mundial. En todos estos trabajos Habermas quiere mostrar que su teoría del discurso libre de poder no existe en un espacio vacío, sino que nos capacita para decidir prácticamente el interrogante no solo si nuestro derecho, sino que también otras instituciones satisfacen o no las exigencias de legitimación que es posible plantearles desde la acción comunicativa. Bien, ahora doy un salto, después voy a volver.
¿Qué significan todos estos cambios para la atención, estructura y acción? El tema de una teoría que explica la acción social porque se la imputa a las acciones, a las intenciones de los individuos o a las lógicas sistémicas o ambas. Sobre ese punto que es estrictamente metateórico voy a volver después. Pero me interesa hoy día cerrar cómo llega a la ética del discurso. Y con eso prácticamente terminamos toda la tesis. ¿Ya? Habermas rescata un presupuesto central de Mead, en el sentido de que el núcleo de la formación de la moralidad humana radicaría en la interacción comunicativa. En la comunicación social encontraríamos los dispositivos fundamentales para lograr una capacidad de transformación racional de los problemas morales. El individuo sería siempre un ser socializado. Por lo tanto, las posibilidades de su racionalidad son una consecuencia de un proceso generado comunicativamente en términos sociales. Recuerden que bien al comienzo habíamos dicho aquello que designa como social, mundo social, es aquello intersubjetivamente compartido y generado en un proceso comunicativo. ¿Ya? No había una subjetividad o individualidad anterior a esa praxis comunicativa social. Ese sería la sociedad como entramado comunicativo. Eso es muy importante para la separación entre individuo y sociedad. ¿Cómo se ve esa separación? Por lo tanto, las interrogantes sobre la verdad, la justicia, etc., nunca serían el resultado de elaboraciones conceptuales producidas por individuos aislados. La verdad de las afirmaciones o la rectitud de las normas surgen en el proceso comunicativo entre seres humanos que buscan entenderse. La razón se transforma entonces en un asunto de experiencia y entendimiento entre seres humanos. Para explicar esto resulta importante destacar lo que se ha denominado el giro lingüístico o la transición desde el paradigma de la conciencia a la filosofía del lenguaje, que culmina en la teoría de la acción humana como comunicativamente intersubjetiva. La idea contractual, concebida en torno a individuos aislados que logran acuerdos, es sustituida por Habermas a través de la idea de una formación racional de la voluntad dentro de un mundo de la vida de individuos socializados conjuntamente. Vayan, por favor, no solamente fijándose en la respuesta, en la solución teórica, sino que traten de hacer algunos apuntes, alcances, qué significa esto en la praxis cotidiana social misma. ¿Ya? Los seres humanos no se encontrarían en un estadio originario entrando en contactos motivados racionalmente, sino que ya como seres sociales dependientes entre sí. Cuando veamos un pequeño capítulo sobre de facticidad y validez, vamos a ver la crítica que él le hace a la concepción contractual y también sistémica en la formación de la voluntad. Existiría un vínculo social que vincula a cada uno con todo lo anterior. En esa dimensión del mundo de la vida, de solidaridades elementales que buscan asegurar la vida, encuentra Habermas el germen para una conformación racional de las relaciones y ordenamientos sociales como su respectivo cambio. Este tipo de solidaridad no se agota en sentimientos de mera pertenencia, sino que son trascendidos, abiertos a través de discursos que superan en un nuevo nivel reflexivo la anterior reflexividad alcanzada. Y aquí yo recuerdo, ya habíamos tenido una intervención de un compañero que había precisado, qué pasa en los conflictos interculturales, cómo, desde dónde había usado la frase clave de la inconmensurabilidad a partir de los lenguajes idiosincráticos particulares. Bueno, acá estoy cerrando otra vez la tesis simplemente, casi apodícticamente, autoritativamente, pero después la vamos a abrir, porque en cada uno de estos pedacitos vamos a decir, los que recurren a la imposibilidad de los metadiscursos se basan en el lenguaje y toman a Wittgenstein. Habermas también, pero lo toma y llega a una conclusión distinta. ¿Ya? También toma la tradición, pero de una forma distinta a como lo hace Gadamer. Y así vamos a seguir. Nos vamos a concentrar, al final en Luhmann. Por ejemplo, vínculos tan elementales como la familia, tribu, clan, localidad, nación, se abren hacia una sociabilidad racional que trasciende la comunidad producto de un desarrollo natural hasta arribar a situarse al nivel de una comunidad jurídica universal sensible a la indemnidad de todos. Ahora, ¿cómo se fundamenta el principio de solidaridad?
como también su supuesta tendencia hacia la universalización de las normas. Habermas recurre aquí también a Mead y Colbert, lo que lo lleva a postular el principio de la adopción de perspectivas que conduce a una solidaridad con una comunidad ideal de comunicación y conciencia moral que incluye a todos los seres humanos. El principio de la universalización se realiza en discursos en los cuales todos los participantes puedan ponerse en lugar de todos aquellos que estarían afectados por la ejecución de una acción o norma problemática. En la nueva y renovada concepción de fundamentación de normas de derecho surge la preocupación de articular, acercar los intereses de los afectados, el conocimiento de los expertos para lograr argumentos capaces de generar soluciones consensuadas de carácter universal. Una movilización ético-discursiva posibilitaría entonces una organicidad de responsabilidades colectivas en un marco mundial a través de innumerables diálogos políticos, conferencias internacionales, etc. Este despliegue discursivo da respuesta a un hecho empírico planteado en la introducción, en el sentido de que los seres humanos, y aquí cito a Apple, por primera vez en la historia humana estamos confrontados a nivel planetario tanto con obligaciones sistémicas, técnicas y económicas como con el hecho de una opinión pública mundial con raciocinio crítico. Respecto al derecho, en esta constelación analítica e histórica, es que Habermas le otorga un rol especial de puente entre los imperativos sistémicos y las pretensiones del mundo de la vida. El derecho funcionaría como un transformador que primero asegura que la red integradora de la comunicación social de toda la sociedad no se rompa. Para Habermas, la racionalización del poder solo la podemos esperar de las relaciones que a través de los discursos favorezcan el vínculo del poder político al pensamiento surgido de tales discursos. De allí que nos interese precisar el lugar que le corresponden, según Habermas, a los discursos como procedimientos de solución racional de conflictos. Aquí es importante anotar la distinción entre acción comunicativa y discurso, porque a veces pasan juntas. La comunicación, como ya se ha indicado, es constitutiva de todos los fenómenos sociales. Con discurso, en cambio, Habermas designa una comunicación especial que consiste en una interrupción, suspensión de supuestos aceptados de manera tradicional o natural. Las convicciones de fondo son las que son sometidas a problematización y deben ser explicitadas argumentativamente. Ahora, los discursos deben ser introducidos en situaciones de diferendos, es decir, cuando las pretensiones de validez, ahí ya estamos otra vez en teoría sociológica en sentido estricto, cómo se construye la realidad a través del lenguaje, en la comunicación, porque existen los actos de habla y en los actos de habla tenemos las pretensiones de validez. Todo eso se trabaja en detalle. Insisto, aquí estamos cerrando el círculo de toda la tesis, o sea, de toda la obra casi. Es decir, cuando las pretensiones de validez y las respectivas concepciones de verdad y rectitud son problematizadas para que los participantes puedan encontrar un entendimiento que posibilite un accionar social razonable. En otras palabras, Habermas designa como discurso una forma de argumentación en la cual se transforman en temas de debates las pretensiones de validez que son puestas en cuestión y donde su razón de existir es reexaminada. Para la ética del discurso, las normas morales y jurídicas son sólo legítimas cuando han sido resultado de procedimientos que aseguran el respeto por igual a la dignidad y autodeterminación de los seres humanos. En esta parte, otra vez les recuerdo, yo les había hablado de los niveles, ¿se acuerdan ustedes? Nivel 1, teoría sociológica, teoría social, los niveles valórico, axiológico. Ahí hay que buscar las motivaciones también profundas de Habermas. Yo se las mencioné al comienzo de su experiencia vital. ¿Por qué la preocupación por la dignidad como un fundamento y también la idea de autodeterminación de los seres humanos? Cuando todas las lecturas nos están diciendo desde la teoría crítica, pero también del pensamiento conservador ilustrado, que la capacidad de autodeterminación del ser humano hoy día es mínima y que solo le queda la adaptación. Todo eso está en discusión. Lo vamos a ver en paralelo con las tesis lumanianas, ¿ya? Así que atención, ese esquema que yo les pasé
está en todo el desarrollo de la exposición que estoy dando. No está 1, 2, 3, 4, 5, pero a alguien le puede llamar la atención que un sociólogo y filósofo haga tanto hincapié en el tema de la dignidad y autodeterminación, cuando inmediatamente surge la idea, bueno, y eso cada cual lo decía a su manera, ¿cómo puede venir un teórico a decir que eso se puede definir? Pero está mostrando un camino de cómo, no cómo lo define él. ¿Ya? Como fundamento del vínculo normativo se propone solo el acuerdo y el consenso, que es el fundamento base de toda validez normativa. En contraste con Kant, no sería el individuo aislado el depositario o el lugar desde donde se construye la regla moral. En la ética del discurso se obtiene la cualidad de moralidad, de justicia, recién en la consolidación del intercambio de argumentos. La dimensión subjetiva del individuo no se desconoce, ya que la veracidad y sensibilidad frente a las personas y temas son prerequisitos fundamentales de la obtención de resultados morales justos con carácter de validez. Pero recién cuando se atraviesa ese umbral en el fórum externo, donde se realizan los argumentos, obtienen las normas o verdades derecho a valer, las que primero han sido puestas en la discusión, orientándose a la tradición o a las validaciones parciales. El consenso y validez de la norma radicaría específicamente en lo siguiente: no sería en primer lugar la voluntad como acto ordenado por la razón, sino que la confianza en las expectativas suscitadas que fundan la legitimidad de las pretensiones de validez. Aquí me salto lo que se llama el principio de confianza y paso a otra distinción que es clave, que ustedes la van a ver en toda la literatura: la distinción entre discursos de aplicación y de fundamentación. Teníamos acción comunicativa, discurso. Ahora tenemos discursos de aplicación y de fundamentación. Según Habermas, dominan los procedimientos de constitución reglamentaria la pregunta por la universalización de normas, mientras que en los discursos de aplicación es decisiva la conveniencia circunstancial en relación a situaciones históricas. ¿Se dan cuenta? Está dando una respuesta paulatina, decisiva al tema de la inconmensurabilidad, al tema de las parcialidades, al tema de las idiosincrasias, porque en el discurso de aplicación sí es decisiva la constelación circunstancial en relación a los procesos históricos. Para Habermas, las interrogantes acerca de la solidaridad y la justicia social tienen fundamentalmente que ver con el equilibrio de intereses particulares concretos y no pueden ser resueltos por su inclusión en los procedimientos argumentativos, los cuales están orientados a la clarificación de intereses capaces de ser generalizados, como por ejemplo protección de la vida e integridad física. Las cuestiones sociales, o muy propias de la evolución de la clásica cuestión social, se resuelven, según Habermas, a través de negociaciones y concesiones, y no mediante la argumentación. Y en otra parte dice, en el fondo son el resultado de las luchas sociales. ¿Ya? Recapitulando, la teoría de Habermas tiene como meta el acuerdo de todos los individuos afectados por pretensiones de verdad o rectitud. El principio de universalización kantiano sufre una transformación comunicativa, y aunque no podamos lograr fácticamente la realización del discurso ético, debemos sin embargo ser capaces de promover al máximo las reglas del discurso. Yo quisiera detenerme en esta parte y mostrar el conflicto derecho y moral después, para mantenerme en lo que ustedes han trabajado. ¿Tienen algunas preguntas, sugerencias, críticas? Sí. Tengo una duda en cuanto a que si Habermas está planteando de que existe una superposición de los imperativos sistémicos por sobre el mundo de la vida, y estos se producen a partir de estos discursos de aplicación, estaría primando una acción estratégica por sobre una acción comunicativa, ¿o no? Sí.
Y si el propósito de consenso en Habermas es la promoción de la no violencia de los sujetos, ¿cierto? Eso se contradice totalmente con la acción estratégica, que es esencialmente violenta en cuanto no prima el acto comunicativo en ella. Ya, no prima la orientación al entendimiento para buscar el consentimiento, ya. Sí. Ya. Y por hagamos abogado del diablo. ¿No sería entonces como una paradoja en la teoría? O una contradicción abiertamente. Sí. ¿Qué opinan? Que podría haber una resistencia, o sea, como lo estoy entendiendo yo, Jaime, de que sea una disponibilidad al acuerdo en contra de la coacción. Como que siento que es una respuesta a la violencia, a los métodos, a esos tipos de métodos. Como que siento que se hace cargo, como que busca dar respuesta haciéndose cargo como a través de la acción comunicativa para neutralizar los actos violentos, de coacción. También siento que delante el compañero comentaba sobre la lucha de clase. Si pasa, siento que el escenario como que ya es violento en donde se desenvuelve la lucha de clase, pero su resolución que propone la deja de lado. Pero no significa que no se haga cargo. Siento que se hace cargo, sí. No es que no se haga cargo, pero su forma de hacerse cargo es justamente oponiéndose en la forma. En la forma, ya. Miren, mezclemos las dos preocupaciones. Yo tengo que dar una respuesta dogmática primero, porque tiene que ver con el respeto a la intención sociológica de Habermas, y que estamos en un curso de teoría sociológica, eso no nos olvidemos. Yo traté de cerrar toda la obra nomás, en dos exposiciones. Habermas siempre lo tengo aquí en el papelito, va a decir, mira, en las formas mismas de la reproducción social existe un potencial de una razón, de una racionalidad que está aprisionada, distorsionada, ¿ya? Presa, pero puede fluir, puede brotar y desplegarse a través del lenguaje. Ese es el punto fundamental, esencial. Por eso que después viene el resto. Dice, mira, ¿en qué situación nos encontramos? En la que precisó el compañero. Puede ser que empíricamente la racionalidad estratégica o racionalidad instrumental, el dominio sea casi total. Sin embargo, esa otra posibilidad va a existir. Siempre. Pero ya, no, por supuesto. Es cierto que lo hice como una condición humana en vez de un resultado de la socialización, en vez de un resultado de la comunicación. Esto es difícil, ¿eh? Porque yo tiendo automáticamente a pensar que como estamos socializados, estamos muy poco aptos para una acción comunicativa. O si uno simplemente prende las noticias, o sea, imagínense lo que está pasando a escala planetaria. ¿Dónde está la acción comunicativa? La primera impresión que uno se lleva es un dominio completo de una racionalidad, de una comunicación estratégica y de una racionalidad instrumental. Pero ¿cómo es posible, a pesar de sostener esto otro? Incluso no solamente en términos normativos, sino que también analítico-explicativos. Es decir, ahí está. Y para eso viene la distinción sistema, mundo de la vida. Entonces, el problema sería precisar, y ahora empiezo a responder también dogmáticamente, primero tratando de ser riguroso y decir, mira, esto es realmente lo que plantea Habermas, después lo que pueda decir yo. Al mostrar esa escisión, yo también tengo que mostrarles cómo todo parte desde el mundo de la vida se diferencia, pero el mundo de la vida, según Habermas, aunque sea alterado, sigue existiendo, es imposible evadirse del mundo de la vida. Instala esa distinción. Tenemos acá coordinación social orientada al entendimiento, vía lenguaje, tales esferas sociales. Traten de evocar ustedes mismos qué esferas podrían ser. Y acá tenemos las otras, y las precisan muy bien. Dinero y poder político administrativo.
Y cuando apareció lucha de clases, yo pensé que usted iba a ir, fíjense lo que se me ocurrió en ese momento, iba a decir, bueno, esto no resuelve el problema fundamental, si lo mira de una perspectiva marxista clásica, que es la contradicción entre capital y trabajo, es decir, los intereses opuestos están fundamentados, anclados en las relaciones sociales de producción, en este caso propiedad privada, y mientras no se resuelva eso, la contradicción no se resuelve. ¿Qué hace Habermas frente a eso? Y eso es lo que ustedes van a estar leyendo, o están leyendo. ¿Qué respuesta da con su libro El capitalismo tardío, el problema de legitimación del capitalismo tardío? Sobre eso yo voy a exponer en detalle también. Aquí estamos, esta es la segunda o tercera clase, cerrando solamente la pregunta, problema y respuesta. Pero ya avanzamos en un punto. Tenemos sistemas orientados a esto y otros sistemas orientados a la acción, al entendimiento. Y ahí viene la pregunta. Si esta penetración es de tal magnitud que ya esos sistemas no tendrían esa fortaleza, esa fuerza. Bueno, y ahí está su diagnóstico, que es su segunda tesis, colonización del mundo de la vida. Miren, aparte de hacerse la pregunta analítica, háganse la pregunta simplemente como lo que somos, como personas que estamos viviendo y nos pasan cosas y no solamente como sociólogos, sociólogas, sino que cuánto optimismo hay en la teoría. Para mí Habermas es la porfía por excelencia, a pesar de, no obstante, sí. Sí, más preguntas, es lo mejor. Es que yo creo que el problema de Habermas es que por eso tienen un asidero en la realidad como institucional, de manera tal, porque logra plasmar ese conflicto que es inherente de la sociedad a tal punto de plantear una suerte de esperanza en algo que no existe realmente, en el sentido de que niega la violencia que produce la lucha de clase y la plantea en un tono de consenso. Y ahí yo creo que el Estado es el que cumple ese rol para Habermas, porque es justamente el que empieza a hacer dialogar a los actores, ¿cierto? Al que supuestamente estaría como siendo el espacio en donde confluyen los actos comunicativos y finalmente donde no existiría violencia. Pero lo que es contradictorio también es que Habermas dice estar de acuerdo con Marcuse al momento de plantear que la racionalidad ya está operada bajo una racionalidad técnica, ¿cierto? Que oculta dominios del poder y en el fondo no se asume de que esa violencia es una violencia intrínseca en el Estado. Ya. Ahí llegamos a la pregunta si es posible imaginar una sociedad libre de relaciones de dominación, de poder. Y el anarquismo creo que lo plantea. El marxismo ortodoxo le va a responder, bueno, será la dominación nuestra, de la clase triunfante. Es imposible imaginar una sociedad. Ahora, Habermas, ¿qué está avanzando? Ya está trabajando, después del 45 se empieza a instalar el estado de bienestar. Ahí, si tenemos algún texto de Offe, se lo recomendaría. El Estado aparece como mediador, no como el instrumento de la clase que golpea, pero eso en el estado de bienestar. Traten de imaginarse la Rusia no soviética de 1905, de 1890. ¿Por qué a Lenin se le ocurre el Estado? La teoría del Estado para Lenin, el Estado es una agencia de la clase dominante, punto, y como tal hay que barrerla. Difícil que un inglés dijera eso en el año 1905. Y menos alguien que está trabajando en una sociedad de estado de bienestar en el año 1960, 70, a pesar de todos los conflictos, no obstante. Ahora, ¿qué queda en la periferia? Traten de pensar en el caso nuestro. O sea, 100 años 200 años de dictadura, algunos países tienen más golpes casi que gobiernos democráticos. Mire, yo los invito a que le entren a esto por varios puntos, o sea, desde cosas muy prácticas hasta cuestiones más teóricas. Tal vez una pista a lo que ustedes me preguntaban puede ser la afirmación de que la sociedad siempre es vista como un entramado comunicativo.
profe? Sí. Igual se podría cuestionar esa visión como evolucionista de Habermas, que homologa la sociedad con el desarrollo humano individual, Sí. con el problema de la ecología, Por- que igual toma como por ejemplo a Piaget, Sí. y en Piaget como cada cambio que produce el sistema está en relación a una maximización de beneficios, y con el problema de la ecología, Sí. como que Mira, ahí yo estoy tratando de mezclar algo entre Kohlberg y la psicología soviética. El tema, a ver, cuando usted mete el tema ecológico, la gran pregunta es cómo me salgo del cálculo egocéntrico. Egocéntrico, de la lógica del reptil. Y si estamos en un sistema que necesita esa energía y la consume, no puede parar. O sea, decirle, tú no debes crecer y repartir mejor, o decrecer. Estoy imaginando cosas porque las clases van a ser así también, no todas exposiciones cerradas. Yo estaba ahora apurado porque me sentía en deuda de que no había pasado esto. Pero hagamos el ejercicio. ¿Cómo puedo llegar a otro tipo de reflexión, de reflexividad moral que signifique la adaptación, sino adoptar la perspectiva del otro, y en este caso asumir, ya que usted puso el tema ecológico, que el éxito de este sistema es su condición de fracaso? Porque mientras más éxito tiene, más energía vamos a consumir, puede explotar el planeta. Una versión. Disculpen que lo haga en blanco y negro, pero es para simplificar más, para clarificar el argumento. Entonces, ¿cómo puedo pedirle a quien es socializado en todo un entramado de cálculo egocéntrico, sea sistema o individuo, asumir una perspectiva distinta cuando el desafío ecológico lo cuestiona todo? No queda sistema parado. ¿Quién podría detener esto? bueno, el indigenismo, no sé, como un pensamiento, como incluir a la naturaleza dentro de un factor que permita sustituir el sistema. O sea, mire, Porque hasta el momento sí, está como muy afuera del sistema. ya, es que no hay nada afuera en este caso. Pero como la realidad objetiva, eso de la naturaleza objetiva. Mire, las concepciones de naturaleza han cambiado, ¿cierto? Y aquí llegamos a un tema donde yo veo muy cerca a Luhmann y Habermas acerca del rol de las ideas. Luhmann diría semántica, es decir, cómo introducir variedad, porque las ideas son también regulativos del comportamiento, no son cosas que están fuera de la realidad. Así como pensamos, actuamos, y claro, no nos va siempre bien, pero hay una exigencia de congruencia. Entonces, si lo que guía la tematización de la evolución es el tema del rendimiento, por ejemplo, científico-tecnológico, o la ganancia, o las dos cosas juntas, tratemos de imaginar cómo sería posible salirse de esa lógica. Habermas nos podría decir, en este momento ustedes ya están conversando de eso, ya han logrado desatar algo al respecto, ya hay un movimiento ecológico, hay una opinión pública mundial. Porque todos los sistemas toman la naturaleza como un elemento como de la cual apropiarse para la subsistencia del propio sistema. Sí. Y pensando que es mentira. No, pero está como pensando que en algún momento los recursos iban a ser ilimitados. Infinitos, porque claro. siempre cuenta con Sí. recursos limitados y hay disputas y todo eso. Y sobre eso se sigue discutiendo, porque hay gente que afirma que el tema del calentamiento global no es tal, de que se puede pasar a otro tipo de energía. Se da cuenta, está en la discusión. Eso no elimina la materialidad de los conflictos, el trasfondo, pero yo en una clase acostumbro a no dar una respuesta cerrada. Eso normalmente, a veces me atrevo en una conferencia, a veces, pero en una clase no en una conferencia. Entonces lo que trato de hacer, el único método que tenemos acá, acervo lo que nos pasa. No conozco otro. ¿Ya?
Entonces tratemos de forzar la mente. Yo sé que esta cuestión cansa, pero el ejercicio vale para mí también, porque yo le podría responder siempre dogmáticamente con la teoría. Es lo que no trato de hacer. Un poquito sí, para decir, oye, Habermas lo vería más o menos así. Yo no sé si fue Ulrich Beck o Luhmann que dijo, mira, tratar de parar este proceso es como ponerle un freno de bicicleta a un avión a chorro. ¿Ya? O sea, una imagen de impotencia absoluta. Pero Habermas es porfiado. Quizás cambiar la concepción de la naturaleza al servicio del hombre Sí. y ponerla, invertir la relación. Sí, exacto, pero eso Habermas le va a decir, hágalo y le va a costar harto tiempo, tiene que convencer a mucha gente, tiene que argumentar Pero en todas ayer partes. otra vez conversábamos con unos compañeros y la población que contábamos que creció de 2 millones a 7 Sí, en menos de 100 años. Sí. Y si sigue en esa línea, Sí. ¿no va a quedar otra forma de pararlo o vamos a chocar? O puede venir un colapso, un holocausto ecológico o un conflicto por las energías. Pero miren, estas son las preguntas que valen, porque usted, no lo estoy invitando, ni menos obligando a que lo haga, pero usted podría decir, mira, ¿cómo se ve el desafío ecológico si yo me baso en la teoría habermasiana? ¿Cómo se ve el desafío ecológico si yo tomo a Marx o tomo a Luhmann? Y siempre nos estamos preguntando por la viabilidad, y Habermas entrega un fundamento, dice, en la comunicación misma, en la realidad comunicativa misma están las posibilidades. ¿Cómo se viabilizan? Ya. Ahora ustedes se podían preguntar otra cosa también. ¿Cuánto la ciencia está haciendo en ese sentido? ¿Cuánto no? Ahí hay también un debate importante entre Marcuse y Habermas respecto de la concepción de técnica. Ahora, lo que nos quedar claro, muchachos, es que este problema no es un problema teórico al final. Aunque este sea un humilde curso, que lo único que quiere mostrar, mira, cómo resuelve el problema Habermas respecto de cómo construir una mirada, ¿ya? Y observar la sociedad de una manera más elaborada. Por eso lo estamos estudiando. Nada más. A mí me pican las manos para pasar a otros temas de inmediato, pero tengo que ejercitar la contención conmigo mismo. Pero sí les invito a que traten de verse a través de la teoría en su propia praxis. Es un buen método. Por ejemplo, uno de los reproches que se le hace a Habermas, creo que fue Shelsky, él piensa que la sociedad es un seminario universitario. El seminario universitario significa en Alemania la clase en el fondo, donde se discute, donde el profesor habla muy poco. El seminario, un profesor en unos 90 minutos hablará 15, 10 minutos, 20. Se ha leído el texto y se comenta, o una tesis. Lo otro es la exposición, donde no se toman pruebas, nada. Bueno, eso era así antes de Bolonia, ahora yo no sé cómo. Entonces, el reproche que se le hacía, él piensa que la sociedad es una asamblea. Ya. A propósito del derecho, se tiene que tomar una resolución que después no se puede discutir, cosa juzgada, no se puede discutir eternamente. Pero eso también es simplificar un poco la idea de Habermas. Porque Habermas lo que está afirmando es que esa presión por discutir, por hablar, por convencer, es inherente. Está ahí siempre, independiente de cómo los procedimientos la resuelven. Todo puede volver a ser discutido. Vamos a otras consultas, preguntas, sugerencias. A mí me cabe Sí. duda de cómo Habermas explica, no sé, pues como su teoría busca el detrimento siempre de los conflictos, como evitar los conflictos y la violencia per se, dentro de esta idea como de comunicación. ¿Cómo explica que la colonización sistémica del mundo de la vida no sea per se violenta? Porque eso no responde, según Habermas, no respondería a un grupo específico dominante que se ve beneficiado por esa colonización del mundo de la vida. Difícil pregunta, difícil. Yo trataría de responderla con facticidad y validez, donde dice, a pesar de todo, mire,
la solución habermasiana sería devolverle a la política, a la formación de la voluntad general, a la opinión pública, a la formación, la gestación de una nueva realidad. Por ejemplo, él dice, el derecho tendría que tener una función bisagra entre los imperativos sistémicos que son necesarios y las pretensiones del mundo de la vida. Pero usted inmediatamente me puede decir, yo ese derecho no lo veo en ninguna parte. Y Habermas le va a decir lo mismo que le dije al compañero. Entonces construyalo. Porque el derecho tiene la posibilidad, y aquí entramos en una discusión bien profunda respecto a la obra lumaniana. Habermas dice, mira, los sistémicos no pueden hablar de reflexividad. Tira dos palos. Uno, lo único que ha hecho Luhmann y los sistémicos es transformar el lenguaje del idealismo filosófico en clave neocibernética. Donde estaba el yo, está el sistema, etc. Ese para mí es el golpe más duro. Y lo segundo, como para ellos el lenguaje es un mecanismo de acoplamiento estructural y no un mecanismo de coordinación social, no podrían recurrir a la comunicación social ordinaria, no binarizada, para tratar de forzar situaciones como la que usted espera. Pero yo, Habermas, como yo sí veo lenguaje binarizado, pero también lenguaje orientado al entendimiento, abierto, el derecho ofrece esa posibilidad no de pegarlos, pero sí de recurrir al lenguaje o a la comunicación general ordinaria. Ordinaria me refiero al lenguaje natural, que hablamos a cada rato de lo que nos pasa, sin ser expertos, por ejemplo. Sobre eso yo tengo una exposición específica, que la paré hoy día precisamente, venía ahí, derecho y moral, pero quisiera esperar un poco para esa exposición. Pero me adelanto en la respuesta. Entonces, le está delegando al individuo, a las comunidades, la formación de este derecho. Por ejemplo, podríamos verlo en el tema de la formación universitaria. Usted me podría decir también, usando la misma lógica suya, y estoy tratando de hablar por usted, si me permite, decir, bueno, ¿dónde está esa racionalidad comunicativa o esa acción reflexiva en este mundo de docilidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí yo otra vez le diría, ya se está dando cuenta, ¿ves? Y ya lo está contando, ya lo está comunicando. En ese ejercicio les recomiendo los artículos en Teoría y Praxis sobre la democratización de la universidad, donde él dice, mira, todos creen, refiriéndose a los sectores más conservadores y autoritarios, que si las universidades se democratizan, dejan de ser rigurosas, científicas, y cesa la asimetría obvia entre profesor, investigador y estudiante. Y él dice, no es así, está en la bibliografía. Otra consulta, sugerencia, crítica. Yo este año, sí. Se podría hacerle la misma crítica a Habermas, así como si el derecho aúna el mundo de la vida con los sistemas, hágalo. O sea, como si la democracia hoy día es representativa, el mundo de la vida parece que siempre va a mediar por una representación, y las representaciones son sistemas políticos que se intentan como... Pero Habermas le va a decir, yo ya lo estoy haciendo, hagámoslo juntos. Y segundo, yo ya estoy ampliando el concepto de democracia, que ustedes me hacen avanzar donde yo todavía no quiero llegar, porque quiero precisar primero estas cosas más complicadas epistémicas. Él no es partidario de una democracia representativa, sino que deliberativa, participativa, donde los derechos sean también sociales y no solamente derechos políticos. Yo, para este curso, lo conversaba un poco con Mario, tengo algunas conferencias sí preparadas extra, porque siempre me han picado las manos y no lo puedo hacer en clase, pero esta vez me voy a aprovechar y las voy a hacer. Una sobre universidad y otra sobre el tema del derecho. Una crítica la estoy leyendo desde hace muy poco de Ortega y Gasset al liberalismo, que ve solo el individuo y las libertades políticas. Y Ortega y Gasset, que en ningún revolucionario, dice, es que la libertad, los derechos debiesen ser personales en todo. No solamente en que garantizar la participación de lo político, en lo político. Sobre eso les quiero contar algo. Pero, bueno, democracia participativa, deliberativa. Ahora, sí tendríamos que insistir con Habermas que una vez realizada la acción comunicativa tiene que cumplirse, y eso se llama poder.
O sea, si se llega a un nuevo consenso, una nueva constitución, por ejemplo, una nueva forma de vida universitaria, bueno, tiene que hacerse valer, ¿se da cuenta? Porque si no, la acción comunicativa sería un logro sin sentido. Discutimos a ver qué pasa, llegamos a un acuerdo y después, bueno, cada cual para su casa. No, la acción comunicativa en ese sentido no es gratis, exige mucho. ¿Más consultas? Yo quisiera intercalar 2 párrafos a propósito de las preguntas que me hicieron. Se va a repetir algo, pero los considero clave. Sobre la distinción racionalidad sistémica y mundo de la vida. Recuerden que el objetivo, Habermas hace todo esto para plausibilizar la idea de que las sociedades deben ser analizadas y medidas en relación al grado alcanzado de racionalidad comunicativa. ¿Se acuerdan que habíamos partido con esa pregunta tan inocente? Descripción y normatividad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Es posible ser crítico y riguroso a la vez. Es posible ser crítico y objetivo a la vez. Es posible describir y tener una aspiración normativa a la vez, o la descripción científica es anormativa. ¿Se acuerdan que lo habíamos planteado? Bueno, no se olviden nunca que busca plausibilizar la idea no solo respecto a la forma de analizar, sino que también de evaluar a la evolución social o a las sociedades por el grado de racionalidad comunicativa alcanzada. Ahí tenemos explicaciones muy distintas. Yo cuando converso con gente muy dura sobre estos temas, me saben con temas. Mira, eso para Alemania, ¿no? Y ya se está acabando ya. Los alemanes de un día para otro pasaron a ser demócratas de adentro, lo sentían, fueron domesticados, como antes fueron domesticados otra vez. Pero en Chile, esto para allá. Yo le digo, mira, lo mismo decían del marxismo, el marxismo para los centros. Pero acá, bueno. Entonces, no se olviden de eso. Como quiere hacer eso, entonces, quiere observar a la sociedad simultáneamente como sistema y como mundo de la vida, y precisando las reproducciones del mundo de la vida y las reproducciones de los sistemas. Miren, si solo fuese considerado el devenir social desde la perspectiva del sistema, faltaría un criterio racional para la fundamentación y valorización o evaluación de los procesos sociales. Y alguien hoy día podría decir, mira, eso no vale nada, instala las pautas evaluativas que quieras, la locomotora sigue su marcha, o el avión supersónico. Pero Habermas dice, no, a pesar de, sí, yo sé, pero quiero evaluar, quiero entregar un criterio evaluativo, un estándar. Ahora, les voy a leer el párrafo. La razón fundamental de esta distinción es no sólo de categorización conceptual, sino que también propia de la evolución histórica. ¿Qué significa esto? Solo a través de ella se puede analizar el doble proceso, como es por un lado el descoplamiento entre sistema y mundo de la vida como una condición imprescindible, fíjense, condición imprescindible para la transición de sociedades organizadas políticamente en clases hacia las sociedades de clases económicas propias de la incipiente modernidad. Tendría que decir estamentos en realidad, ¿ya? Por otro lado, la modernización del capitalismo se caracteriza por el hecho de que las estructuras simbólicas pasan a ser diferenciadas bajo los imperativos del dinero y del poder. Esto va a alcanzar altísimos grados, primero de autonomización y luego cosificación. Frente a una interpretación conservadora debemos precisar lo siguiente. En la teoría de la acción comunicativa, el dilema o problemática central para Habermas no radica en la creciente complejidad, y menos aún en la destrucción y racionalización de las imágenes simbólicas. Ninguno de los dos procesos tendrían que tener intrínsecamente efectos patológicos. Y ahí lo que yo le leí, solamente se llega a una cosificación de la praxis comunicativa por la penetración de formas económicas de racionalidad administrativa en esferas de acción que se resisten a ser alteradas por esta
lógicas. Ahora, fíjense que el desacoplamiento, o sea, como proceso de diferenciación sistémica, Habermas no lo está criticando. Dice, fue el paso clave para la conformación de las sociedades modernas, liberales. Es decir, hablemos de Revolución Industrial, Revolución Francesa, bueno, lo que vino después. Por lo tanto, no está defendiendo un mundo de la vida en un sentido culturalista, ¿ya? No está inmunizando ningún aspecto de la realidad social. Dice, eso fue positivo. Lo que sucede es que hoy día estamos llegando a este problema. Pero en ningún momento está diciendo la solución podría ser la suya, una sociedad indígena o el indigenismo. Mire, si ustedes van a los yo los conozco por los Grundrisse de la crítica a la economía política de Marx, hay una crítica lapidaria a la sociedad comunitaria y tribal, y ve al capitalismo como un proceso de liberación de las ataduras. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, es una oda, es un poema al triunfo del capitalismo y la burguesía por sobre las sociedades tradicionales. En ese sentido, Habermas es muy ilustrado, dice, eso está bien. Pero mira lo que nos ha pasado. Otro párrafo que... El supuesto es partir de la racionalidad comunicativa para poder precisar el lugar de la crítica. ¿Dónde está ese lugar? En la praxis comunicativa misma. Lo que está haciendo usted, porque esto lo estamos haciendo todos. Así el concepto de autorreproducción social o de automantención no diría relación con el sujeto particular o con una clase, sino que con todo el entramado comunicativo. Con la racionalidad comunicativa sería posible entonces una crítica total del sistema social, ya que tal racionalidad estaría anclada en la comunicación misma. Estoy repitiendo nuevamente las cosas. Ahora, aquí sí que quiero volver al tema estructura y acción, ¿ya? Un poquito y paro. El dilema analítico entre la estructura y la acción debe ser superado según Habermas. Habermas se pregunta si debemos preocuparnos solo de una teoría de las acciones imputable a sujetos o de una teoría de sistemas cuyo punto de partida son estructuras sistémicas. Habermas busca aquí nuevamente unir ambas perspectivas de análisis. En primer lugar, altera a la teoría de la acción en un punto decisivo. No estarán los motivos y orientaciones conscientes de los individuos singulares en el epicentro del análisis, sino que la totalidad del mundo de las ideas y habilidades básicas fundamentales, aquellas que ofrezcan la certeza del sentido común. Eso lo están viendo ustedes en teoría de la acción comunicativa, donde acoge a Schutz toda la fenomenología, pero no es suficiente por esto. Aquel horizonte de supuestos fundamentales compartidos intersubjetivamente, en el cual está preferentemente anclado todo proceso de comunicación, es lo que Habermas denomina muy precisamente mundo de la vida. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva de la participación, la sociedad es mundo de la vida. Ya, eso fue un recordatorio. Vamos a volver sobre este punto respecto de lo que ustedes ya han visto, teoría de la acción, interaccionismo simbólico, fenomenología, ¿no? Max Weber. Por ejemplo, les repito algunas de las preguntas orientadoras. ¿De dónde sacar los recursos para frenar la colonización del mundo de la vida?
No sé, yo me siento un poco más satisfecho de que avanzamos en, más que precisar el esquema, las cosas que están ahí latentes de por qué lo está haciendo. Si ustedes han leído a Marx, gracias por el texto. ¿Cómo se llama el texto que me mandó crítica a la... Crítica de la filosofía del derecho Hegel, ¿no? Es un texto hermoso, y ahí está la idea también de la emancipación y de volver a la realidad, de hacer, la palabra clave es realidad a cada rato, lo imaginario versus lo real. Bien, ¿tienen otras consultas? ¿Podríamos montar en eso? Como lo imaginario versus lo real. Que No. sabe que Sí. en nuestro curso de organizaciones, Ya. donde aparecía Varela y hablaba como de que la sociedad era como imaginada, así como de que la relación con el mundo y la imaginación, como que la realidad y la imaginación hubiesen sido como Codependientes. como una. Sí. Pero yo no me estoy refiriendo a algo tan sofisticado, sino que cuando Marx empieza a decir hay que volver a la raíz de los problemas, y la raíz de los problemas es el hombre mismo, y está en contra, dice, la especulación filosófica alemana ha llegado a su punto máximo, que la realidad alemana está en su punto mínimo, los alemanes piensan lo que los otros hacen, ¿ya? Pero el texto tiene una impronta emancipatoria. Entonces, si uno no entiende eso, no entiende cómo de ese texto se pasa a la crítica de la economía política y después a la lucha de clase, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo trato de mostrarles con Habermas también, de que hay motivos profundos que no tienen por qué ser descartados como motivaciones secundarias. O sea, él está buscando generar con y en el análisis un estándar evaluativo, ¿ya?, medidor de la calidad de la evolución social. Y su crítica es que los otros no lo han hecho, incluyendo al Marcelo. Y ahí voy a profundizar en la última parte cuando usted deslizó el tema de la lucha de clases, o sea, ¿por qué Habermas no podría aceptarlo y qué le dicen los marxistas también? Como si hubiera en Chile en los 90, ¿sí? De que la economía crecía y ese era como el imaginario, los jaguares de Latinoamérica. Ya. La realidad como que no crecía tan rápido como crecía la imaginación, una cosa así. Sí, lo que pasa es que, mire, yo les trato de mostrar una cosa mucho más modesta, cómo se va gestando un texto, una idea. A lo mejor hoy día sería desfasado criticar los actos imaginativos, a lo mejor sería lo más real que podríamos tener. Imaginarnos algo distinto, o más allá de lo que se está dando. Pero en ese momento lo que hace Marx es decir, mira, estamos en una bóveda semántica que no nos deja ver nada. Y para eso, o sea, incluso la expresión ciencia positiva, ciencia positiva, sí. Sin pensar en contra, sino que la realidad, los hechos, esto es ciencia, esto es investigación, partimos de los hechos reales, no de las ficciones. Pero a él también se le podría decir que estaba partiendo de otra que también era tributaria a una tradición ficticia. Bueno, se dan cuenta, es infinita. Ahora, el otro tema ya es un tema del conocido, o sea, una tesis clásica es que todo lo que pensamos e imaginamos parte de lo real, o sea, fuera de lo real estaría lo que no ha sido conocido, no ha sido tematizado, no ha sido llevado al concepto. Por eso que cuando uno critica a Hegel de que es demasiado idealista, como si todo lo que sabemos porque alguien nos lo dijo, nos lo contó, porque lo evidenciamos y hay un texto, y está narrado, o alguien lo está informando. Porque esa imaginación también está, por último, en un cuadro pictórico, en una construcción, en una poesía. Si no, usted no podría saber de ella. Sí. O sea, entiendo un poco eso de como lo ideal y lo material, como que algo se codetermina. Exacto, eso era. Pero lo que no entendí delante era como la superación de la estructura-acción a través de la imaginación. ¿Te explico? No, con la imaginación no, sino que con este concepto de sistema y mundo de la vida, reconociendo de que el desacoplamiento es un proceso efectivo que ocurrió y que está llegando a un punto crítico. Pero la idea era no hacer la acción social, no explicarla por una atribución a las intenciones o voluntades del actor individual o de los actores, sino que ver todo el entramado comunicativo y en ese entramado distinguir entre el mundo de la vida y
y sistema. Y en ese entramado comunicativo entraría tanto como, por así decirlo, las condicionantes de la estructura como Todo. del sujeto. No habría nada fuera del entramado comunicativo. La sociedad es una red comunicativa. Sí. Habermas estaría en contra del proyecto moderno, ¿no? No. ¿No? ¿Jamás? No, jamás. Ya. Él siempre habla de la incompletitud, o yo leyendo a Habermas cuando era chico, digamos, me acordé mucho de Octavio Paz. En alguna parte Octavio Paz dice, mira, la modernidad es la capacidad de autocriticarse a cada rato, algo así, si mi memoria no me engaña. Por eso él está en contra de los autores postmodernos en las distintas versiones, porque dan como, bueno, superado ese proyecto como un obstáculo. Incluso la acusación que la filosofía de la ilustración fue el terror. Pero, ¿y avala entonces la idea del progreso? Oh, buena pregunta. Porque como el progreso se ha criticado tanto, uno piensa que Habermas... Es que lo pregunto porque él asume igual que la razón técnica va en función del perfeccionamiento de los medios de producción y sigue como en torno a la dominación. Y por tanto como de esta colonización que tiene el hombre por sobre la naturaleza y que esencialmente el colonizar la naturaleza va a colonizar al mismo hombre. Pero tampoco hay una alternativa a eso. Por eso mi pregunta es si... Sí, ¿sabe? Yo tengo la siguiente duda, mire. Hasta el siglo XIX, hasta 1840, 1830, el concepto de progreso era un concepto unívoco, clarito, lo abarcaba todo. Cuando ya comienzan a pasar las tragedias, se produce una escisión entre progreso material y progreso espiritual. Y ahí se comienza a tematizar eso como tensión. Mira, la materialidad no nos lleva a la felicidad, por ejemplo. Durkheim, uno de los primeros que advierte en su crítica a Spencer. Por lo tanto, usted me hace pensar en voz alta que estoy, no, ni siquiera imaginando, o sea, balbuceando. Como me pilló tan de sorpresa la pregunta, yo nunca me la había hecho así, o sea, bueno, quién soy yo también, pero me pilló de sorpresa. Diría automáticamente que en Habermas está la tensión clásica entre progreso material y progreso espiritual. A lo mejor esa palabra ya no se usa, pero que la forma más elevada tendría que ser un control de ese progreso material, una reconducción, una revalorización, y a lo mejor por eso está haciendo todo esto. Ahora, esa idea es profundamente alemana, es la vieja antinomia entre razón y sentimiento. Pero bueno, eso estaría para la casa lo que usted me señala, le voy a dar vueltas porque sería una insolencia respondérselo escolarmente. Realmente es muy difícil que yo le pueda dar una respuesta muy clara. Lo que sí veo en él es decir, mira, todo esto es luz y sombra y para eso tiene esa distinción. Pero me costaría imaginar que Habermas, por el respeto que le tiene al nivel de diferenciación social alcanzado como progreso también, de que quisiera una vuelta, un retroceso a formas premodernas de producción, porque imagínense lo que significaría eso. Eso has visto bien desde la lógica clásica moderna. Pero yo no sé si, siempre lo hemos conversado con Gonzalo, yo no logro saber dónde está esa cita, si fue Mariátegui o fue Rodó, cuando llegaba el ferrocarril América Latina a Perú, dijo, mira, a lo mejor es la forma más rápida de irse al precipicio, ¿no? Piensen ustedes que el ferrocarril era lo máximo, mientras no resolvamos los problemas sociales, el problema del indio, ya. Entonces, por eso que para nosotros como latinoamericanos esa decisión era evidente, ahora para las clases dominantes no. Para el que gana o el que está ganando, ¿por qué va a ser ese progreso un problema?